Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre la novela de Sergio del Molino, Los Alemanes, que acaba de publicarse por la editorial Ícaros. Είναι το δεύτερο βιβλίο του συγγραφέα που Es κυκλοφορεί. su segundo libro traducido en griego. En 2021 se tradujo su obra La piel. Sergio del Molino nació en 1979 en Madrid. Es escritor y periodista. Ha escrito 8 novelas y ensayos. Este libro, del que vamos a hablar hoy, ha recibido el libro ha sido premiado con el premio Alfaguara. Es un libro, no sé si lo habéis leído, lo han leído todavía, es un libro que empieza con una historia desconocida, una microhistoria en el marco de la gran historia. A través de esto habla de temas que todavía están presentes en Europa y en el mundo, temas importantes y complejos que son muy arraigados en nuestra vida. Es una historia de una familia, digamos. Es la familia Schuster, que provienen de los alemanes de Camerún. Nosotros no sabíamos nada de los alemanes en Camerún. Sin embargo, ellos sí que existen y sus descendientes siguen viviendo. Y este libro habla de la familia Schuster, que son alemanes de Camerún. Quiero hablar un poco de esta comunidad de los alemanes de Camerún. Es una comunidad que vivía en Camerún, vivió hasta 1916. En esencia, la presencia de los alemanes duró en Camerún solo 30 años. Es una generación, digamos. Y la gente los alemanes eran comerciantes, sobre todo los alemanes que vivían en Camerún, y en 1916 perdieron la lucha contra sus rivales y muchos de ellos se fueron a España y muchos a Zaragoza, que es donde vive la familia, los personajes del libro. Volviendo al libro, la historia de la colonia alemana, digamos, en Camerún es muy interesante y en la novela aprendemos mucho de esa historia, no en forma lineal. Hay fragmentos de la historia que componen la gran imagen sobre qué pasó, cómo vivía aquella comunidad, cómo ganaba la vida y qué hicieron con el dinero que acumularon. La familia Schuster, la primera escena en el libro está en un cementerio. Eran 3 hermanos. El mayor murió y los otros 2 se reúnen en el cementerio. Cada capítulo del libro cambia, hay otro narrador, hablamos en primera persona, Eva y Berta también, una amiga de la familia. A través de estas narraciones diferentes comprendemos lo que pasó, qué era esa familia, su pasado y los secretos que se esconden por detrás. Hay una amenaza latente que nos van a van a revelarse unos secretos familiares que van a destruir la fama y la carrera y las amistades de todo y toda la familia entera. La narración progresa y entendemos más o menos a dónde va la trama y lo importante es la relación con los nazis. En la novela,
entra esta relación con los nazis, sobre todo a través de las palabras del hermano mayor que acabamos de enteramos en la primer capítulo. Y luego él era una obsesión con los nazis y tenía problemas con su familia porque siempre mencionaba a los nazis. Siempre hay palabras llenas de ironías, de sarcasmo hacia su padre, que así nos hace entender que es nazi. Eso existe dentro, está muy presente en el libro y al final todas esas piezas se juntan y aprendemos lo que en realidad pasó. En esencia, el libro habla de cómo confrontarse con el pasado, con las culpas de la familia, el legado que recibimos de nuestra familia, qué somos si comparamos con lo que recibimos por nuestros antepasados. Si la familia es culpable, ¿somos también nosotros mismos culpables? Esas son las cuestiones que tratan de resolver los personajes de diferentes maneras. La madre de una forma diferente, Eva de forma diferente. La madre, cuando vivía, había decidido de estar alejada de todo. El hijo, el hermano mayor, la llamaba como una persona decadente y ella se enfocó en la música en Schubert. Música está presente en el libro también. La música clásica de Alemania, el romanticismo alemán, palabras alemanas también. Hay muchas menciones literarias, filosóficas y de música, ya hemos dicho, que todo eso conforman un clima, un panorama. A mí me conmocionó muchísimo porque yo aprendí también muchas cosas al leer el libro. Aprendí, no en el sentido de enciclopédico general, pero sobre todo entendí cómo podemos llegar a ser lo que somos. ¿Qué más podría decir? La patria es un asunto importante, una cuestión importante. ¿Cuál es la patria? ¿Qué significa la patria? ¿Es algo que tenemos o algo que nosotros fabricamos? Y los muertos, por ejemplo, el libro empieza en un cementerio y termina en un cementerio. Creo que eso es lo que quería decir sobre el libro para que entendáis más o menos la trama. La traducción de María Paleólogo es excelente, yo lo leí rápidamente. A mí me gustó muchísimo como lectora. Y ahora quiero dar la palabra a José Afanasiou, al escritor, para hablar más sobre nuestros pensamientos cuando leemos el libro. Buenas tardes. Quería empezar con una pregunta hacia Sergio. Quería que nos dijera por qué habla de esta historia desconocida de los alemanes coloniales de Camerún que volvieron a Europa y colaboraron con Franco. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo escribió este libro? Tiene muchos niveles este libro, hay muchos asuntos por detrás. Habla del colonialismo hasta el neonazismo actual en Europa y la cooperación de los nazis con Franco hasta la corrupción de los políticos y los chantajes. Y todo eso sin tener, en una literatura bastante tensa. Sergio, ¿cómo pensó a escribir bueno, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias por la lectura, gracias por la lectura también y la pregunta voy a intentar responder. Tengo miedo de sonar en griego mejor de lo que soy, sí, con la traducción de María, que sé que es excelente, ¿no? Entonces yo no leo griego, pero el miedo que tenemos todos los escritores al ser traducidos es que crean que somos mejores de los que somos realmente en nuestro idioma, ¿no? Que el traductor nos mejore, y tengo la sospecha de que puede haber pasado eso en griego. Me preguntas por qué, de dónde sale, por qué
tengo esta obsesión con esta colonia de alemanes que llega de Camerún en 1916 a España, como bien has contado, ¿no? Introduciendo el trasfondo histórico del libro. Bueno, es una historia que yo tenía desde hacía muchísimo tiempo. Había investigado mucho sobre ella cuando yo era periodista, encontrando papeles viejos. A mí me gusta mucho escarbar en hemerotecas, en archivos, en librerías de viejo, en papeles viejos. De ahí saco mucho material y de ahí me pierdo mucho en la curiosidad. Yo puedo ir a un archivo a buscar un dato en concreto y acabo perdiéndome, no encontrando el dato y encontrando un montón de historias aparte que me vienen al paso. Y yo encontré unos papeles de propaganda nazi impresos y editados en 1944 en España, en Zaragoza, en mi ciudad, con una dirección que venía, una dirección del Partido Nacional Socialista Alemán, con una sede en la calle Moncasi, que es una calle que está muy cerquita de mi casa y que tenía una sede del partido nazi en el año 44 en mi ciudad. Y yo me pregunté por qué había una sede del partido nazi en mi ciudad en una fecha como el año 44. Yo no sabía que el partido nazi había tenido sedes fuera de Alemania, ¿no? Y que había tenido una estructura internacional, y mucho menos que había tenido una presencia tan fuerte en mi ciudad. Entonces, investigando, teniendo curiosidad sobre esto, surgió la idea, la expresión de los alemanes del Camerún. Unos historiadores me pusieron sobre la pista de estos alemanes que habían llegado a España en 1916 y de los que nadie sabía prácticamente nada. No había bibliografía, no había documentación, no había huella y no había libros. ¿No? Yo esperaba encontrarme un montón de información y no había nada. Yo cuando tengo interés por esta historia y empiezo a ver los periódicos de la época, me doy cuenta de que eran unos alemanes que habían sido muy famosos en 1916. Se habían hecho muy populares, llamaban muchísimo la atención en España. España era neutral durante la Primera Guerra Mundial y por eso estos alemanes llegaron a España, y era un país, pues bueno, donde estas cosas pues llamaban terriblemente la atención. Y me enamoró la historia, me enamoró esta historia que no estaba escrita por ningún sitio, y escribí una serie de crónicas y escribí un ensayo que se titulaba Soldados en el Jardín de la Paz. Esto es hace muchísimo tiempo, en el año 2007-2008. Sería cuando yo era periodista, y esto era parte de mi trabajo periodístico. Y desde entonces esa historia me fue acompañando. Conocí a las familias, conocí a descendientes. O sea, yo he conocido a gente como la familia de mi novela, conocí a los nietos, conocí a un montón conocí todo ese mundo alemán en España, y me fascinó bastante, me fascinó un montón, porque vi que vivían en una realidad paralela, vivían en un mundo, en una patria que se habían construido ellos mismos. Estaban no solo expatriados, como mucha gente que vive, que se instala en otro país y que tiene hijos y que mantiene el idioma y mantiene la ligazón con la cultura original, sino que estaban expatriados de una patria que no había existido nunca, que era una Alemania de Bismarck, una Alemania ideal que ellos con la que no habían tenido ningún tipo de relación nunca, y me fascinaba esa idea, esa complejidad con la que ellos se relacionaban con el pasado, con la historia y con el presente, ¿no? Y siempre tenía esa historia ahí para poder escribir una novela sobre ella, siempre la tenía. Cuando tenía un nuevo proyecto de libro, los alemanes salían del cajón de repente, ¿no? Estaban los alemanes y aparecían y decían, como escribe sobre nosotros, acuérdate que estamos aquí, no haces nada con nosotros, nos tienes aquí olvidados. Pero yo no sabía qué hacer con ellos. Yo no quería escribir una novela histórica, no quería contar la misma historia que había contado en las crónicas de forma novelada, porque me parecía que no tenía ningún sentido, que era una reiteración y que esto ya estaba hecho. Con el paso del tiempo me di cuenta de que estos alemanes me importaban mucho, porque tenían una forma de extranjería, una forma de extrañamiento, de sentirse fuera del mundo, con la que yo me identificaba mucho. Yo me sentía también, yo creo que todos nos sentimos extraños y extranjeros en algún momento en nuestra vida, de muchas formas, ¿no? Nos sentimos raros en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra profesión, en nuestro grupo de amigos. A veces nos miramos en mitad de una cena y podemos decir, ¿quiénes son estos tíos que llevo con ellos toda mi vida y no sé de qué hablan, ¿no? Se ha vuelto...
nos podemos sentir extranjeros en muchas situaciones en la vida y de muchos modos. Y yo me suelo sentir extranjero constantemente, siempre, en todo lo que hago. Es muy raro que yo encuentre un hueco donde yo me sienta identificado y cómodo y a gusto en donde estoy, ¿no? Entonces me di cuenta de que todos mis libros, en cierta medida, hablaban sobre esa extranjería, hablaban sobre sentirte fuera del mundo y no saber cómo encajar, no saber qué hacer con el mundo alrededor. Y yo he proyectado en estos alemanes ese sentimiento. Lo fundamental del libro es eso. O sea, luego, todo lo demás, evidentemente, es muy interesante y a mí me interesa mucho. Me interesan los nazis, que a quien no le interesan los nazis, quiero decir. Eso tú metes unos nazis en un libro y ya tienes el libro hecho, ya medio libro hecho. Entonces, me interesa mucho la historia de Europa, me interesa mucho las cuestiones políticas, la culpa, los dilemas a los que se enfrentan, pero fundamentalmente el arranque, el motor, para mí, para escribir la historia, es poder explorar esa extrañeza, poder explorar estos personajes que son rarísimos, extranjeros en grado sumo y con los que yo puedo identificarme y explorar mi sentimiento de extrañeza. Muy interesante que usted habla sobre lo que hizo el régimen de Franco con los nazis. Y por el libro se ve como es como un iceberg. Había algo conocido, que obvio a todos, y por detrás detrás de esta neutralidad había escondido un nexus de cooperación, entre Franco y nazi, que toda la gente lo sabía, más o menos. Era un secreto a voces. Bueno, tanto como un secreto a voces no era. Era hasta cierto punto secreto y todavía no sabemos el alcance de esa relación orgánica que había entre los alemanes nazis en España y el nazismo, ¿no? Todavía hay mucha investigación que hacer y todavía hay muchos documentos por averiguar. La neutralidad de España España fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, Franco se inventa un término que se llama no beligerante. No dicen, España no es neutral, es no beligerante. ¿Qué significa eso? No beligerante, cuando era mentira, porque España fue beligerante. España mandó una división de voluntarios a combatir con el ejército nazi en Rusia. Quiero decir, evidentemente Franco estaba alineado con el eje de forma radical y absoluta. Y si Franco no entró en la Segunda Guerra Mundial, lo sabemos hoy, paréntesis, había una propaganda franquista durante todo el régimen que sostenía que en una famosa entrevista que Hitler y Franco tuvieron en Hendaya, en la frontera entre la Francia ocupada y España, en esa entrevista Franco tuvo un gesto heroico de resistencia porque Hitler quería que España entrara en la guerra con el eje, con Alemania y con Italia, y Franco, muy valiente, muy gallardo, se enfrentó al gran Hitler, ¿no? Y dijo, no, de ninguna de las maneras. España ya ha tenido su guerra, España no va a participar en esto, ¿no? Y durante toda la dictadura, como evidentemente España tenía mucho interés, la dictadura de Franco tenía mucho interés en en hacerse amigo de los aliados, de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial, vendió esta historia y esa foto de Franco con Hitler diciendo, este es el día en el que Franco resistió las presiones de Hitler. Hoy sabemos que fue al revés. Hoy sabemos que Franco se ofreció entusiastamente para participar en la guerra y Hitler no le interesaba, porque si Franco entraba en la guerra, se abría un frente por el sur. Y estratégicamente a Hitler lo que le interesaba en ese momento, que ya había conquistado toda Europa occidental, era tener tranquilo eso para concentrar sus fuerzas en el frente oriental. Si Franco entraba en la guerra, le descuadernaba toda la estrategia, ¿no? Quería tener un régimen amigo en el sur, y lo que hizo Hitler fue convencer a Franco de que se quedara quieto, ¿no? Y aceptó la División Azul, que tampoco le parecía. La División Azul es el cuerpo de voluntarios que mandó Franco al frente ruso, compuesto por un grupo de falangistas fascistas muy entusiastas, una minoría, y una mayoría de antiguos republicanos que querían purgar sus penas prestando un servicio militar a la dictadura. O sea, una panda de desgraciados en general, todos los que fueron para allá.
pero era Hitler el que no quería que participase. Franco era muy entusiasta. Franco, hasta el año 44, o sea, hasta las vísperas del desembarco de Normandía, es un régimen completamente volcado en la causa nazi, que facilita todo, que pone todos los recursos naturales del país al servicio del esfuerzo de guerra alemán y, por supuesto, da cobijo y cobertura a todos los nazis que luego, a partir del año 44, van huyendo y se quedan en casa y encuentran un refugio, ¿no? Esto lo empezamos a saber, o sea, se sospechaba y se sabía, y había algunos casos, como el que está en el libro de León de Grel, que era el líder de los nazis belgas, el líder del partido rexista belga, que era un criminal de guerra buscado, o sea, condenado in absentia por el gobierno belga como criminal de guerra, o sea, si iba a Bélgica lo colgaban de un poste, y todo el mundo sabía que ese hombre estaba viviendo en Málaga tranquilamente, entre otras cosas porque salía en la prensa, porque era un señor muy rico, un señor que alternaba con ministros y con intelectuales y con un montón de gente, y salía en las portadas como salían los aristócratas y los famosos, y lo sabía todo el mundo, ¿no?, que estaba ahí. Y sin embargo Franco negaba que existiera, ¿no? Cuando el gobierno belga, después de una portada en una revista del Corazón, decían, aportaba como prueba, tienen un criminal de guerra ustedes en España, ¿serían ustedes tan amables de deportarlo a Bélgica? Y Franco decía, no, yo no sé de qué me habla, este señor no existe, no está, este señor no vive aquí, no. Hoy sabemos que a los aliados, fundamentalmente el Reino Unido, pidieron insistentemente la extradición de una lista de criminales de guerra nazis que estaban viviendo en España, y Franco se negó constantemente o ignoró o no respondió a las cosas. Pero eso lo sabemos desde hace 20 años, que es cuando se abrieron los archivos de la CIA y cuando se abrieron los archivos del Reino Unido. En España no se ha averiguado esto, y todos los historiadores han empezado a ver y a documentar la presencia de todos los nazis que había en España y lo bien que vivieron, lo tranquilos que estuvieron durante todo ese tiempo, apoyados también por algunas colonias de alemanes, como la de mis alemanes del Camerún, que les dieron cobertura y les dieron la sensación de estar en casa y de estar cómodos. Y esto es una historia onerosa, una historia vergonzosa de España, una más, que bueno, que se ha ido conociendo y se va novelando poco a poco, ¿no? Pero que a nivel local en algunos sitios es conocido. El Colegio Alemán de Málaga tiene el nombre de un nazi. Y era un nazi que murió en los años 80. O sea, murió a finales del siglo XX. Tenemos nazis muertos felices en España a montón, más que en Alemania, muchos más, hay un montón. Y es una historia, bueno, pues que se va conociendo y se va investigando y van saliendo. Mi novela no es la única en la que salen, hay otras ficciones y otras películas que también están inspiradas en esta historia. Νομίζω ότι εκεί που το μυθιστόρημα απογειώνεται είναι όταν έρχεται στο σήμερα και στο θέμα. Creo que donde la novela realmente despega es cuando llegamos al día de hoy y el tema de la corrupción de los políticos, porque existe una tipología en la manera de escribirlo en el libro. Y esto está claro que va más allá de las fronteras de España. Hay ciertos empresarios que representan la mafia israelita que compran el equipo local de fútbol y utilizando esta compra como vehículo están tratando de comprar varios bienes en la zona mediante la gentrificación, participando en la gentrificación, y lo que están tratando de hacer es realmente un escándalo si se revela. Para poder hacer eso entran en un chantaje con la hija de la familia y la amenazan de revelar algunos datos del pasado de la historia, de que el padre era nazi y que le destrozarán la carrera. Y creo que este es un punto en el que la novela
realmente toca sobre temas muy importantes. Quisiéramos un comentario sobre esto. Sí, a ver, el chantaje es el elemento que hace que la acción de la novela se vaya y avance y haga reaccionar a los personajes, ¿no? Una de las protagonistas de la novela es una bisnieta de estos alemanes del Camerún y se ha dedicado a la política, y es una política prometedora que está empezando a despegar de su ámbito local, y recibe, como tú bien has dicho, el chantaje de un mafioso, de un grupo de mafiosos israelíes, protagonizado por un tal Sif, que tiene unos atributos de malo de cuento, realmente de malo de cómic. Es un personaje que está casi inspirado en los tebeos. Es un tipo musculado, un tipo siniestro, un tipo duro, ¿no? Con el que es difícil relacionarse, que presientes que oculta muchísimas cosas y que es muy peligroso. No conviene darle la espalda. Y ese personaje es el que va a provocar muchísimas cosas. Va a provocar, por un lado, que la familia se interese por su pasado, se interrogue por qué ha pasado, qué secreto hay, qué sabe esta gente sobre nuestra familia que nosotros no sabemos, ¿no? ¿Qué es lo que se va a revelar? Y eso hace que investiguen y que vuelvan hacia atrás en la historia, ¿no? Y luego, por otro lado, hace algo muy interesante, y es que si te fijas, Eva, que es el personaje, que es la política, es probablemente la única persona honrada en un mundo muy corrupto. Ella vive en un mundo donde hay una corrupción más o menos pequeña, más o menos alta. Esta corrupción que está por detrás es bastante grosera, ¿no? Bastante burda, porque es un grupo que directamente lo que quieren es fomentar un cambio urbanístico en la ciudad y dar lo que en España eso se llamaba un pelotazo antes. Dar un pelotazo era obtener un montón de ganancias de forma fraudulenta, construyendo y haciendo, que eso es una cosa que se da en todas partes, pero en España evidentemente lo hemos sufrido muchísimo, construyendo y haciendo fraudes con las concesiones del suelo y todas esas cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiere hacer la mafia, comprar el estadio de fútbol para poder construir y poder robar directamente. Eso es lo que hacen, ¿no? Y eso dibuja un mundo muy oscuro, un mundo de periodistas corruptos, un mundo de políticos que están en retirada, que no sabemos si son corruptos, pero intuimos que han dejado pasar muchas cosas, y en medio de ese mundo hay una política que se empeña en ser honrada, y su honradez es lo que le va a llevar a la perdición. A mí lo que me interesa de todo esto es la cuestión de los castigos y las recompensas. A mí esto me gusta mucho hacer sufrir a los personajes. Me gusta mucho que sufran de manera injusta el peso de las cosas, ¿no? Y en este libro los personajes sufren por cosas por las que no tienen la culpa. Y esta es una de ellas, ¿no? Eva no tiene la culpa, ha intentado hacer las cosas bien, y precisamente porque ha intentado hacer las cosas bien va a ser castigada. Y eso a mí me interesa mucho, porque creo que es como funciona el mundo. Creo que cuando intentas hacer las cosas bien, al final siempre recibes tu merecido, recibes tu castigo por intentar mantenerte firme, ¿no? Y les pasa a los demás, ¿no? Les pasa cómo se ven atrapados en su pequeña historia, en su pequeño mundo. De repente el gran mundo y la gran historia les atrapa sin que ellos puedan hacer nada, ¿no? Eso se compadece mucho con la visión que yo tengo de la historia como destino. Y estamos en Grecia, y yo creo mucho en el destino tal y como lo presenta la tragedia griega clásica. Creo mucho en que hay fuerzas que están muy por encima de nosotros, y que nosotros en nuestra vida lo que intentamos hacer es sobrevivir a ellas. Si nos caen encima, pues apartarnos un poquito para que nos hagan el menor daño posible, pero no podemos evitar que nos hagan daño. No podemos enfrentarnos a un destino. Yo no creo en el libre albedrío, no soy católico, no creo. Para eso tendría que creer en Dios y en el pecado, y no creo ni en Dios ni en el pecado. Creo en el destino como creían los griegos antiguos,
Y esta novela está llena de destinos que se ciernen sobre esos personajes. Y uno de ellos es esa. Una política que quiere hacer las cosas más o menos bien y no puede. Precisamente hacer las cosas bien. Porque hacer las cosas bien supondría desviarse del camino natural de su profesión. Y eso, todas las fuerzas que están a su alrededor no lo van a consentir. No van a consentir que haya una política honrada. Y todo esto os lo digo hoy en un día en el que el gobierno de mi país está a punto de caer. O sea, es muy relevante hablar de todo esto hoy en el día, porque hoy he estado un poco distraído porque es un día muy entretenido y muy interesante hoy para la política española. Que si no lo habéis seguido, luego seguidlo, que las crónicas son muy, muy divertidas y tienen mucho que ver con todo esto. Μου έχει κάνει εντύπωση διαβάζοντας τα βιβλία σας ότι... Me impresionó mucho al leer sus libros que cada uno es diferente del anterior. Todos los libros son diferentes géneros. Pero incluso en la ficción, cada una obra de ficción es diferente de la otra. Quisiera que nos comentara un poco sobre cómo trabaja y si esto resulta adrede o si simplemente pasa por sí solo. Bueno, una de las razones por las que me he hecho escritor es para no aburrirme nunca. Yo no recuerdo cuándo fue la última vez que me aburrí, pero supongo que sería en alguna clase, igual en la universidad no, porque en la universidad dejé de ir a clases, pero antes en la etapa secundaria o en el colegio probablemente fue la última vez que me aburrí. Yo me propuse no aburrirme, o sea, yo creo que no tiene ningún sentido dedicarme a lo que yo me dedico y hacer siempre lo mismo. Y tengo una capacidad de atención limitada tengo una capacidad para la dispersión enorme, y quienes me han leído lo saben, porque tengo una de mis rasgos de estilo, y uno de mis problemas, algo con lo que tengo que luchar siempre y tengo que pelearme cuando escribo, es la dispersión, es la digresión. O sea, yo soy un escritor que ramifica mucho las historias y los argumentos. Siempre encuentro caminos secundarios que me parecen muy interesantes y los recorro, y el riesgo que corren todos mis libros, y el riesgo que corro yo, y el riesgo que corro en esta tarde, es irme por ellos, perderme y no encontrar el camino de vuelta, ¿no? Entonces, eso es síntoma de una personalidad que es muy difícil que se centre. O sea, yo no soy capaz de hacer el mismo libro siempre, porque una vez he hecho algo ya me aburro de ello. Necesito pasar a hacer otra cosa, a probar otras experiencias, otras formas de narrar, otros espacios, y eso se refleja en mis libros, ¿no? Y creo que he acostumbrado a mis lectores a eso. Creo que a lo mejor a otro tipo de escritor, los lectores esperan siempre que les cuente siempre el mismo libro, ¿no? Y les reconforta decir, mira qué bien, ha salido un nuevo libro, o las películas de Woody Allen, por ejemplo, ¿no? Las películas de Woody Allen todos los años, el espectador, yo como espectador de Woody Allen también, espero y digo, bueno, será mala, muy mala, pésima, peor todavía, o una obra maestra. Puede ser muchas cosas, pero siempre es una película de Woody Allen, ¿no? Siempre reconoces, y eso te reconforta, es una cosa familiar, es un rito, es como como volver con tu familia a cenar en Navidad, son cosas que te gustan, pero yo creo que a mis lectores les he acostumbrado a esperar una cosa distinta de cada libro, ¿no? Y espero seguir así. O sea, creo que romper las expectativas del lector que has creado con el libro anterior es interesante. A mí me interesa mucho. Me aburriría mucho lo contrario. Una vez he dedicado tantísimo esfuerzo a hacer un libro, me resulta muy difícil volver a él, ¿no? Me resulta muy difícil incluso hablar de él hoy. O sea, lo hablo porque soy muy profesional y estoy muy bien entrenado para ello. Pero realmente los alemanes en mi día a día hoy no ocupan nada en mi trabajo ni en mi pensamiento. O sea, y tengo ya una capacidad de me siento aquí en el escenario, hablamos de los alemanes, parece que estoy muy centrado en ello, pero no he pensado en ello hasta subirme aquí, y en el momento en el que nos bajemos me olvidaré de este libro porque estoy pensando en el que estoy escribiendo ahora. No me preocupa otra cosa, ¿no? Y es muy distinto el que estoy escribiendo ahora a los alemanes también. Eso es premeditado, sí. O sea, no sabría hacer siempre el mismo libro. Pese a todo, quiero creer que se adivina un tono, o sea, que hay una voz, que hay una obra homogénea detrás
y que los lectores van reconociéndome en mis obsesiones y en mis temas, porque por muy distintos que sean los libros, nos preocupan muy poquitas cosas. Yo he hablado de la identidad, he hablado del sentimiento de extranjería, podía hablar de la muerte, que es un tema también que está muy presente en el libro, como tú bien has dicho antes, ¿no? La muerte es uno de los temas fundamentales del libro y de mi obra, y el repertorio de temas es muy corto, pero la forma de expresarlas es infinita. O sea, y la muerte y la identidad y todas estas cosas aparecen reiteradamente en mi obra, pero de formas irreconocibles de un libro a otro. Y espero y quiero creer que así sea. En el momento en el que me repita estaré muerto como escritor. Es decir, yo creo que espero que haya alguien a mi lado que cuando pase eso, pues me diga que me lo haga notar, pues para que me retire dignamente y no haga el ridículo demasiados años. Espero. Επί τη ευκαιρία να πω ότι είχατε γράψει ένα βιβλίο πριν μερικά χρόνια που είχε... Hace unos años escribió un libro que causó bastante escándalo en España. Hubo mucha discusión sobre este libro, La España vacía. Και αναφέρεται στην εγκατάλειψη υπαίθρου. Se refiere al abandono de las zonas rurales. Y este es un tema que yo creo que atañe a toda Europa, no solo a España. ¿Cómo es que llegó a hablar sobre este tema? Sí, el ensayo realmente habla sobre la despoblación y sobre la desaparición del campo, pero es una excusa, bueno, no es una excusa, es el punto de partida para intentar entender el país. Es un ensayo sobre el país, es un ensayo sobre España, como muchos escritores hacen ensayos sobre sus países, seguro. Perdonadme la ignorancia por la literatura griega actual, pero estoy convencido de que hay muchos escritores, hay varios escritores griegos que escriben ensayos y escriben novelas que intentan averiguar qué significa ser griego hoy, qué significa vivir en Grecia hoy, ¿no? Eso creo que en todos los países nos preocupamos. Hay escritores que se preocupan por qué significa este país, qué significa esta comunidad política, qué sentido tiene, qué futuro. A mí me preocupa también. Y a mí me llamaba la atención que en la discusión intelectual que había sobre España nunca se tuviera en cuenta un aspecto que a mí me parece fundamental, y es ese desequilibrio territorial enorme y ese vaciamiento que hay enorme en el centro de la península, que hace que España sea un país extraño en el contexto de Europa occidental, ¿no? Porque no se parece a Francia, no se parece a Italia, no se parece a Alemania, no se parece al Reino Unido, no se parece a ninguno de los países grandes con los que generalmente se compara. Es que son países mucho más poblados, mucho más densamente poblados, y que no tienen ese vacío tan enorme. El vacío demográfico de España es inmenso, inmenso. Estamos hablando de que hay regiones amplias del interior de España que tienen una densidad de población por debajo de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es por debajo de 10 se considera un desierto. Estamos hablando de que son técnicamente desiertos demográficos, y en Europa occidental esas densidades de población solo se encuentran en los países nórdicos, en Escandinavia, en el Polo Norte, en lugares que son muy inhóspitos y donde no ha habido nunca una vida. Bueno, esa rareza de tener una parte del país hiperdesarrollado urbanamente y una inmensa parte del país que se ha quedado descolgada, nunca se tenía en cuenta a la hora de discutir y discernir qué es España y qué podemos hacer con esta comunidad y cómo convivimos, ¿no? Y lo que yo hice no fue descubrir algo obvio que es evidente para cualquier persona que viaje por España, y es que hay muy poquita gente y están todas muy dispersas, ¿no? Y puedes atravesar kilómetros y kilómetros de campo sin encontrarte con nadie. Yo siempre decía en las charlas de presentación que esto es si tienes vocación de asesino, España ofrece unas condiciones inigualables, porque sabes que hay muchos lugares en los que tú vas a matar a alguien y va a tardar muchísimo tiempo en encontrar el cadáver, y no va a haber testigos por ningún sitio, no va a haber y esto es algo que en Francia no ocurre. En Francia te va a ver alguien porque hay franceses por todas partes siempre, ¿no? Están siempre mirando, siempre molestando, y en España no. Y yo lo que quería era mirar el país poniendo el foco en eso, preguntarme, ¿es importante? O sea, más allá de ser un rasgo, ¿esto condiciona la historia del país, la forma en la que nos relacionamos, sus instituciones políticas, su cultura? Y la respuesta era sí.
La respuesta era que sí, la condiciona mucho. Yo creo que hay muchas cuestiones de España que no se entienden si no tenemos en cuenta ese desequilibrio y ese conflicto tan grande que hay entre campo y ciudad, ¿no? Y en el libro ensayo algunas y hablo de algunas cosas. Y esa era mi preocupación, intentar buscar un nuevo foco, una nueva forma de mirar el país, porque creo que se nos estaba quedando fuera una parte muy, muy, muy importante de la discusión. Στείλα να πάρουμε καμιά ερώτηση από κάτω, γιατί έχουμε 5 λεπτά. Bueno, nos quedan todavía 5 minutos. Si hay alguna pregunta del público, ¿quisiera alguien preguntar algo? Όχι, για τη διερμηνία. Για τη διερμηνία. No me topo hispánica. Quiero hablar en castellano. Buenas tardes, enhorabuena. Nos gustan mucho sus obras, sus libros. A mí personalmente me gustó también La Hora Violeta que leí y también la referencia a Susan Sontag que usted aludió a ella. Entonces, ¿cómo pensó en esto, en mencionar Susan Sontag y su libro sobre la enfermedad, las enfermedades en general y tal? Gracias. Να το πω και ελληνικά, θέλετε να πω τι είπα? Sí, ahora, vale. Muchas gracias, muchas gracias. La Hora Violeta, como bien entenderás, es un libro importantísimo para mí. Es un libro que no querría haber escrito, pero que agradezco a la vez mucho haber podido escribir, ¿no? Las dos cuestiones. Y creo que por cuestiones que cualquier persona que lo haya leído y se haya acercado lo puede entender sin necesidad de explicación. Susan Sontag está detrás no solo de La Hora Violeta, sino de un libro que sí que se puede leer en griego, que es La piel, que habla mucho de la enfermedad, de la percepción de la enfermedad. Yo creo que es una pensadora que no puedes dejar de lado cuando piensas en la enfermedad, en la visión que tenemos de los enfermos, ¿no? y de cómo los tratamos hoy en día. Y creo que su ensayo, La enfermedad y sus metáforas, es iluminador, es una obra fundamental, ¿no? A mí me inspiró muchísimo y concuerdo muchísimo con ella, y me interesa mucho más sabiendo que su vida fue brutalmente contradictoria con lo que ella expuso en ese ensayo, ¿no? Ella escribió dos, sabes que La enfermedad y sus metáforas lo escribió después de pasar su primer cáncer, en la convalecencia. Hay gente que se dedica a otras cosas. Bueno, Susan Sontag, cuando le diagnostican el cáncer, pues se dedica a leer literatura clásica inglesa y a buscar argumentos para escribir este alegato, que es precioso y hermoso, sobre la enfermedad. Y luego escribió El SIDA y sus metáforas, ¿no? Posteriormente, unos años después. Ella murió negando todo lo que decía en el libro. Ella hablaba de la aceptación de la muerte, hablaba de no infantilizar al enfermo, hablaba de un montón de no ocultarse, de no autoengañarse. Ella hizo todo lo contrario a la hora de la muerte, ya después de haber pasado 3 cánceres, ¿no? Y eso me la hace mucho más humana, mucho más valiosa. O sea, en lugar de decir, o sea, creo que es mucho más relevante, porque te das cuenta de que cuando escribió ese libro estaba conjurando sus miedos, estaba luchando contra sí misma de una forma feroz, y a mí eso me interesa mucho. Creo que ahí es donde está la literatura. Creo que ahí es donde está lo que nos emociona de lo literario y donde yo me reconozco. Yo también escribo mucho contra mí mismo, o sea, intentando buscar esas zonas de incomodidad, y sabiendo que no voy a estar a la altura de lo que escribo, sabiendo que voy a incumplir y que voy a ser contradictorio constantemente con todo lo que planteo. Creo que eso es el sino. Me he ido mucho por Susan Sontag con este tema, pero eso me emociona mucho y te agradezco mucho que lo hayas sacado. Gracias. Άλλη ερώτηση από κάτω, από εσάς? ¿Alguna pregunta más del público? No atiendo. No, solo quería mencionar que en Francia también hay la noción de vacío, porque hay la diagonal del vacío, la diagonal du vide,
que es una línea del suroeste de Francia en dirección a nordeste, que describió Sylvain Tesson, el escritor viajero, en su libro, su homónimo libro. Sí, sí, lo conozco bien y he estado en Francia y he hablado de la Diagonal de Vidy. No con Sylvain Tesson, que no he coincidido con él nunca, pero sí con otros intelectuales y hablando. Y ahí me sale un poco la vena nacionalista, tengo que decir, porque es duro presumir de esto, pero claro, cuando en Francia te plantean la Diagonal de Vidy, te plantean los problemas de la despoblación, para quien los conoce las cifras de España y conoce los datos de España, dan risa. O sea, os digo, ¿pero qué decís? O sea, ¿cómo que aquí no hay nadie? Si eso está lleno de gente. Si vamos, lo que vosotros consideráis despoblado es, en España, es Nueva York. O sea, no estáis, no sé de qué me estáis hablando, os estáis quejando de tonterías, ¿no? Entonces, bueno, son quejas que tienen un punto romántico, pero que es un problema que está a años luz de la situación verdaderamente de vaciamiento radical que sufre España. Aunque es verdad que está vinculado con otras cuestiones muy políticas y sociales actuales y que tienen que ver con que en Francia el campesinado es una fuerza política muy importante y en España no. Pero si en Francia es una fuerza política importante es porque es un campo vivo, no un campo muerto como el de España, ¿no? También me lo dicen, también está en Alemania, hay un problema de despoblación en Alemania Oriental, en las provincias de lo que era en los Länder, de lo que era la RDA, pero de nuevo, comparado con España, es que no puedes comparar. Es que es como si a un señor amputado de un brazo hay otro señor que le dice, yo te entiendo muy bien porque el otro día se me cayó una uña, ¿sabes? Entonces entiendo también la pérdida, lo que supone. Creo que es lo mismo. Creo que entonces, no hay comparación posible. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Muchas gracias. Gracias a Sergio del Molino, a Costas Athanasiou, y os invito a todos a que leáis el libro. Es fantástico y es una oportunidad para aprender, para sentir, para pensar. Muchas gracias.